Tema 2. Dibujo técnico. Lo primero es saber qué instrumentos de dibujo vamos a utilizar. La regla la utilizáis habitualmente, que está medida en centímetros y tiene también las divisiones de los milímetros. La escuadra, que es un triángulo isósceles en el cual tiene dos ángulos de 45 grados y uno de 90. El cartabón, un triángulo rectángulo en el cual tenemos un ángulo de 90, uno de 60 y uno de 30. Esto es a tener en cuenta luego para trazar ejes, se pueden trazar con ellos. El transportador de ángulos tiene doble escala de 0, 90, 180 o al revés, de 0, 90, 180 para medir en ambos sentidos. El compás, que sirve para trazar, según la abertura, circunferencias. Luego, dos lápices, aconsejable. Lápiz duro, que veréis que aquí tiene la marca un poco más grisácea, más gris y menos marcada, pero se ve. Esto es para hacer las líneas auxiliares, los ejes y todo lo que sean líneas que no hay que borrar, pero que no sean muy visibles, o sea, que se vean lo normal. Y luego aplicar el lápiz blando, cuando ya tenemos la figura bien matizada y que sabemos que está bien hecha, con regla, hacer este trazo que se ve bastante más remarcado. O sea, esto sería para remarcar los bordes de la pieza, figura o las vistas. Y con el lápiz duro se quedarían todas las demás líneas, no hace falta borrarlas. Vale, una vez descritas los materiales de dibujo que vais a utilizar, o los instrumentos o aparatos de medida, vamos a pasar a la primera práctica, que es la perspectiva caballera. Yo aquí no lo he hecho a regla, digamos que he hecho un poco manaza, pero todo esto hay que hacerlo utilizando escuadra y cartabón para las rectas paralelas perpendiculares. Utilizar el transportador al principio para los ejes, para trazar los ejes. Y luego lápiz duro para todo lo que es el dibujo, hasta que lleguemos a ver ya la figura que esté bien hecha, le utilizamos el blando para remarcar los ejes. En el dibujo de la derecha veis que hay unas líneas que están menos marcadas y unas líneas más negras. Las líneas menos marcadas son las líneas auxiliares y los ejes. Y las más marcadas es la figura, que es como una escalera con dos escalones. Pasos para la perspectiva caballera. Esto es una de las formas de hacerlo. Se pueden hacer de muchas otras maneras. Mirar en libros, o mirar en el libro, o mirar en otros libros, o mirar tutoriales de YouTube. Yo os he puesto uno de cómo hacerlo, pero yo os digo cómo lo haría de manera sencilla. Primero trazar los ejes con lápiz blando. Perdón, lápiz duro, lo he puesto ahí. Entonces trazamos el eje vertical. Marcamos el centro. Ahora, cogemos el transportador. Le ponemos, tiene una línea para orientarlo y con su centro. Marcamos donde están los 90 grados. Y ya tendremos el eje Y. Lo hemos marcado, podemos quitar el transportador. Cogemos la regla y trazamos el eje Y. Este era el Z. Y ahora, ¿cómo marcamos este? Pues colocamos el transportador. En este sentido. Bueno, es una de las formas. Y podemos, voy a prolongar esta línea para que, recordad que hay una línea y en donde está el centro. Y ahora tendremos que marcar a 45 grados. Marcamos a 45 grados y quitamos el transportador con la regla
unimos. Ya tenemos el eje X, Y y Z. No hace falta borrar este, pero si queréis le podéis borrar esa línea que sobresalía. Entonces ya te lo tenemos como tiene que quedar. Quedaría así, el eje X, Y, Z, en el cual tenemos aquí 45 grados. Voy a ponerlo con este color. 45 grados y aquí los 90 grados. Ya estaría hecho, estarían logrados. Paso 2. Yo dibujaría un cubo. ¿Y cómo se hace el cubo? Pues trazando líneas paralelas. Tendría que trazar líneas paralelas a los ejes. Lo que yo trazaría sería la base, es decir, este lado haría una línea paralela al eje Y, con la regla. Ya hemos hecho la práctica de líneas paralelas. A una medida que considere, yo haría esta otra línea y haría la línea paralela al eje X. Una cosa, esta longitud en las piezas, recordar que si en la medida real son 2 centímetros, hay que reducir la profundidad a la mitad. Es decir, a 1 centímetro. ¿Para qué es esto? Para que la figura guarde las proporciones, si no quedaría como muy descompensada lo que es la profundidad con el resto de la figura. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Vale? Entonces, esta medida de profundidad, habría que reducirla a la mitad. Es decir, si real, esta sería su medida real, la tendríamos que reducir un medio. Es decir, en profundidad la mitad, solo esta. Vale. Una vez que ya tenemos estas, lo que vamos a hacer es trazar las verticales. ¿Con qué? Pues tenemos con la escuadra de cartón líneas paralelas al eje Z en las 4 esquinas, en esta, en esta, en esta y en esta que ya está hecha. Levantamos hacia arriba y ya solo quedaría cerrar la figura. Entonces el siguiente paso sería trazar esta línea, más o menos que quede de la misma longitud que esta, si queréis medís, y entonces cerramos. Entonces hacemos esta y una vez que cerramos esta ya quedan todas definidas, porque a partir de aquí sale esta, a partir de esta, y esta, y esta. Se van a cortar aquí, haremos esta. Y tiene que encajar la figura perfectamente. ¿De acuerdo? Lo único, sí, tener en cuenta esto. Reducir la profundidad a la mitad. ¿Cuál es el eje de profundidad aquí? El eje X. Muy bien. Siguiente paso. Dibujamos la pieza dentro del cubo. A partir, por ejemplo, del alzado. Daros cuenta, hasta ahora todo es lápiz duro, ¿eh? Y aquí hecho a partir del alzado. ¿Cuál es el alzado? Lo que se ve de la pieza, por ejemplo, desde aquí, en este caso. Un alzado. Por ejemplo, se puede tomar otro alzado, ¿vale? ¿Y qué veo? Esta L. Y sería darle profundidad. Entonces, a partir del alzado sería esta zona. Eso sería darle profundidad. ¿Con qué le doy profundidad? Con la escuadra de cartabón. Y tienen que ser las líneas paralelas a los ejes, al eje X de profundidad. Recordad, esto hay que reducir a la mitad de la medida real, ¿vale? La profundidad.
Bueno, pues ya estaría la pieza, ya se empieza a ver la pieza. Entonces el último paso, con el lápiz blando, repasamos los contornos principales de la pieza. Lápiz blando y regla. Todo esto se ha hecho con regla. Yo lo estoy haciendo aquí a mano alzada para que lo veáis, pues lo estoy haciendo en el iPad. Y así quedaría la figura.